Igual 191 Zorro Novelas ligeras My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... Soy el hombre que se convertirá en el mejor maestro espadachín del mundo. Una declaración tan apasionada y Chunibyo se convirtió en el único objetivo de Miauk, pero su talento era realmente extremadamente fuerte. Pocos podrían rivalizar con él en el camino de la esgrima. Sin embargo, pocas personas se atreverían a competir con Roldi en términos de talento. En una isla desolada cubierta únicamente de tierra amarilla. El barco ataúd de Melvis y Miauk estaba atrapado en la orilla. Los piratas de Roldi y el dúo Shien estaban de pie en la cubierta, observando desde lejos a los dos grupos enfrentados. Shien parecía estar bien, pero Crocodile frunció el ceño al observar las dos espadas que colgaban de la cintura de Roldi. ¿Entonces este tipo sabía usar una espada? Pero si dependiera únicamente de su habilidad con la espada, ¿no tendría dificultades contra el increíblemente talentoso Miauk? Pero los hechos demostraron que estaba equivocado. Vale la pena mencionar que las dos espadas que actualmente colgaban de la cintura de Roldi no eran las dos que había usado anteriormente. Esas dos antiguas espadas tenían un significado extraordinario para Roer, pero su fuerza inherente era en cierto modo inapropiada para su poder actual. Las dos espadas que ahora lleva en la cintura pertenecen a las 21 espadas de gran grado, una negra y otra blanca, ambas de color puro y sin ninguna decoración. Sus nombres son Cuervo Negro y Dragón Blanco. De hecho, cuando Miauk se paró frente a Roldi con su espada negra, este mostró cierto interés. Después de todo, él mismo era un maestro espadachín del estilo de dos espadas. Además, si ganaba, tendría un combatiente importante bajo su mando. Para que el oponente se convierta en maestro espadachín a tan temprana edad, su fuerza futura sería al menos de nivel vicealmirante, y quizás incluso de almirante. Además, su reputación era bastante buena. Era prácticamente un miembro de tripulación hecho a medida. Ah. Miauk, como una de las pocas personas dignas de que desenvaine mi espada, no debes morir bajo ningún concepto. Roldi sujetó las empuñaduras con ambas manos. Tras un leve tintineo, las dos espadas de gran grado, de apariencia simple pero afiladas por dentro, revelaron su verdadera forma. La hoja del cuervo negro era completamente negra, y el cuerpo del dragón blanco parecía estar cubierto de escalas de dragón. En el momento en que desenvainó sus espadas, una intención de espada extremadamente aguda se elevó hacia el cielo. El aura imponente, propia de un maestro espadachín del estilo de dos espadas, conmovió el corazón de Miauk, seguida inmediatamente de una emoción extrema. Un raro maestro espadachín con estilo de dos espadas. Miauk sintió que había llegado al lugar correcto. Incapaz de reprimir la emoción que lo embargaba, la espada que llevaba en la espalda apareció en su mano en algún punto desconocido. La blandió horizontalmente, y la hoja negra como la noche desató un corte verde esmeralda, dirigiéndose hacia Roldi. Roldi sonrojándose. Inicialmente, había planeado cubrirse con una capa de haki de armamento para probar la potencia del movimiento, pero recordando que se trataba de un duelo entre espadachines, blandió su espada con extrema facilidad. El corte azul no era inferior al de Miauk, y ambos chocaron, neutralizándose mutuamente. Después de la primera ronda de pruebas, ambos quedaron bastante satisfechos con la habilidad con la espada del otro. Luego vino la segunda ronda. La verdadera pelea. Miauk sujetó su espada con ambas manos y salió disparada como una flecha disparada desde la cuerda de un arco. El corte, cargado de instinto asesino, se dirigió horizontalmente hacia la garganta de Roldi. Este permaneció inmóvil como una montaña, simplemente levantando ligeramente el dragón blanco en su mano derecha para bloquear fácilmente el ataque. Buen poder. Rolti lanzó un cumplido muy irritante, provocando que aparecieran unas líneas negras en la frente de Miauk, formando gradualmente una. Resopló con frialdad. La espada se envolvió instantáneamente en una gruesa capa de haki de armamento, alcanzando sin duda el nivel de Ryuo. Blandió su espada repetidamente. El impulso era tan feroz como la lluvia, y la intención asesina era como humo en el agua, imposible de evitar. Rolti no mostró intención de esquivar. Como maestro espadachín del estilo de dos espadas, su defensa era bastante relajada. Por muy complicado que fuera el ángulo del ataque de Miauk, las dos simples katanas lo bloqueaban. La defensa continua de Rolti sin lanzar un ataque no satisfizo a Miauk,
Pero como maestro espadachín que había matado a innumerables enemigos, entendía profundamente el terror inherente a la defensa de Roldi. Entonces me pondré serio. La fuerza de la espada de Miauk se intensificó repentinamente, pero la esperada apariencia angustiada de Roldi no se materializó. Esto no detuvo a Miauk, quien retrocedió ligeramente. El haki de armamento en su espada se volvió aún más deslumbrante, pero el resplandor negro en el filo era imposible de ignorar. Estilo de una sola espada. Noche. Era tan parco en los nombres de sus técnicas, que contrastaba marcadamente con los maestros espadachines del estilo de tres espadas de generaciones posteriores. Pero pocas palabras no significaban que el movimiento fuera débil. El agudo ki de la espada realmente sorprendió a Roldi. En su opinión, la esgrima de su oponente ya era bastante avanzada. Aunque no igualaba a la del león dorado en su apogeo, la diferencia era pequeña. Con tal genio, no era de extrañar que aspirara a ser el mejor maestro espadachín del mundo. Pero, por desgracia, en este mundo algunas personas son simplemente irracionales. Si otros expertos en esgrima descuidaban sus espadas durante mucho tiempo, sus manos podrían oxidarse, pero Roldi era diferente. Hacía mucho que no usaba una espada, pero su habilidad había mejorado en lugar de caer. Ahora, absorto en la emoción de la lucha, ya no le preocupaba reclutar a este joven prometedor. Cuervo negro y dragón blanco parecieron percibir la emoción de su maestro y emitieron un sonido alegre y claro. Toma esto. Estilo de dos espadas. Danza torrencial extrema. Las figuras de León Dorado y Bautista se superpusieron a Roldi. Cortes torrenciales e impredecibles se precipitaron hacia Miau de forma abrumadora. Los dos auténticos maestros espadachines iniciaron su más feroz enfrentamiento. El mero resultado de su batalla agrietó la tierra, y los vendavales resultantes pudieron incluso ser sentidos por Xian y los demás en el mar. El ki de la espada salía de vez en cuando, haciendo que las rocas desnudas se agrietaran y se hicieran anicos. Incluso las lombrices de tierra bajo tierra sufrieron un destino inmerecido, siendo cortadas verticalmente en unos 200 segmentos. ¡Qué cruel! Incluso sin que Roldi hiciera trampa, aún tenía una ventaja considerable. Miauk era simplemente demasiado joven. Además, la fuerza física de Roldi era formidable. Su espada era extremadamente rápida y poderosa, pero como el haki de armamento del oponente era demasiado resistente, Roldi no tenía que preocuparse de que sus espadas se dañaran. Miauk, sin embargo, sintió un dolor punzante en las manos por el impacto. Esta gran batalla dura un día y una noche. Ambos lucharon de oeste a este, de norte a sur. Aunque no quedaba mucho que talar en esta isla desolada, no sobrevivió. Sí, la isla se resquebrajó. En términos de fuerza física, Miauk era completamente incomparable con Roldi. No podía hacer nada al respecto. Aunque el cuerpo de Miauk también podría considerarse monstruoso, la doble línea de sangre de Roldi claramente le otorgaba una ventaja. Su haki ni siquiera estaba al mismo nivel. Incluso el haki de observación de Roldi, más débil, ya estaba a la altura del de Miauk. Este último era demasiado joven, y en cuanto a haki de armamento, Miauk estaba completamente superado. En esgrima, el estilo de Roldi con ambas manos no era inferior a la habilidad actual de Miauk, e incluso la superaba. Quizás en lo único que Miauk superaba a Roldi era en la espada que empuñaba, una de las 12 espadas de grado supremo, mientras que las dos espadas de Roldi eran solo de grado superior. Sin embargo, para los mejores maestros de la espada como ellos, la fuerza de sus armas no era tan importante. La razón por la que Roldi cambió sus espadas anteriores fue simplemente porque se resistía a usarlas, y sus dos espadas actuales eran más adecuadas para la batalla. Miauk finalmente perdió. Sus múltiples desventajas le dificultaban enormemente sobrevivir un día y una noche, pero sus ojos permanecieron brillantes. Claramente, había aprendido mucho del estilo de doble empuñadura de Roldi. Mirando a Miauk, que estaba arrodillado en el suelo con dos horribles heridas en el pecho, Roldi sonriendo y retrajo sus espadas gemelas. Parece que el vencedor ya está decidido. Roldi dio un paso adelante y agarró a Yorm, que había mandado a volar. Era, sin duda, una espada excelente, digna de la gran ambición de Miauk. Eres muy fuerte. Perdí, así que quítame la vida. El duelo entre espadachines era sagrado, y los votos hechos, inviolables. El único arrepentimiento de Miauk era probablemente haber aprendido mucho, pero no haber podido aplicarlo a su esgrima para fortalecerse. El camino para convertirse en el espadachín más fuerte del mundo podría haberse truncado aquí. ¿Tu vida, por qué?
Roldi parecía desconcertado. Sin importarle si Miauk estaba dispuesto o no, se adelantó bruscamente y lo levantó del suelo. Porque perdí. Ja 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 ja. Oh, joven insensato, no te presiones a morir. Deja que este joven crezca aún más. Como puedes ver, aunque soy espadachín, mis habilidades de combate físico son claramente superiores. En lugar de dejar que el título del espadachín más fuerte del mundo recaiga en un hombre como yo, que considera la esgrima como algo secundario, es mejor que un joven con un corazón sincero por la espada lo consiga. Así que, conviértete en mi compañero. Tendrás más oportunidades de desafiar a oponentes fuertes, incluyéndome a mí, por supuesto. Alcanzarás la cima del mundo. En nombre de un espadachín. Roldi agarró la espada de Yoru y le ofreció la empuñadura. Miauk, ligeramente aturdido, tomó la empuñadura de Yoru con decisión. No se negó. En otras palabras, no tenía motivos para hacerlo. Siguiendo a un hombre tan poderoso y desafiando a espadachines más fuertes, ganó con gran placer. Entonces, por favor, guíame en el futuro, capitán. Roldi. Miauk, como un antiguo caballero occidental, colocó una mano sobre su pecho y respetuosamente realizó una reverencia de espadachín. Ja 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 ja. Te garantiza que esta será la mejor decisión que hayas tomado en tu vida. ¿Qué esperan? Para celebrar la llegada de nuestro nuevo compañero, Miauk, celebraremos un banquete. Los Melby se estallaron en vítores. Los subordinados trajeron todo el vino y la comida de la cabaña. Shien dio una cálida bienvenida a Miauk, y Crocodile también se acercó levemente. Apreciaban enormemente a un espadachín tan poderoso como compañero. Sin embargo, al observarlo más de cerca, la expresión de Crocodile mostró cierto disgusto. Oye, jefe. ¿Por qué su ingreso le da un banquete? ¿Por qué yo no recibí uno cuando me uní? Retractémonos. Para celebrar la unión de nuestro nuevo compañero Miauk y nuestro seminuevo compañero Crocodile, tengamos un banquete. Tras tanto tiempo a la deriva, Rolti inevitablemente había adquirido rasgos de pirata. Su personalidad se vio más o menos afectada. ¿Y qué decir de los banquetes? Era una bella tradición heredada de su época en la Marina. La Marina también celebraba banquetes tras las grandes victorias. ¿Qué? ¿Quién le enseñó? No preguntes. Si preguntas, es cierto vicealmirante anciano al que le gusta hurgarse la nariz. Con la ayuda del vino y la comida, Miauk se relajó poco a poco, pero solo un poco. Su carácter distante le impedía reír tan desenfrenadamente como Roldi, ese ingenuo. Tras este breve interludio, Rolti y su grupo regresaron a su base, el reino de Tía. Con la muerte del rey pirata, el mar se volvió turbulento, pero nada de esto afectó al reino de Tía. El estatus de Roldi como señor supremo había sido reconocido por el mundo desde hacía tiempo, así que ningún inexperto vino a desafiarlo. Claro que quizás hubo algunos, pero todos fueron arrojados al mar para alimentar a los peces por el ocioso Shien. La vida en el reino de Tía era monótona y singular, pero satisfactoria. Pero para Shien y los otros dos, fue simplemente un infierno. Para fortalecer a sus tres compañeros, Roldi había ideado un plan de entrenamiento muy estricto. No olviden que una vez fue el primer instructor jefe adjunto del campo de entrenamiento de nuevos reclutas de Marinetic. Aunque no jugó un papel importante, no se puede negar que estaba allí, ¿verdad? Incluso Miauk, con su firme determinación de hacerse más fuerte, sufrió terriblemente bajo el mando de Roldi. Se consideraba un maníaco de las batallas, pero Roldi parecía incluso más loco que él. ¿Qué persona normal podría participar en 10 batallas consecutivas en un mes? Cada batalla duraba 2 días y 2 noches, además del manejo de la espada, el entrenamiento de Aki, naturalmente, no podía descuidarse. Entre los tres, Crocodile poseía a Osoku, pero su Aki de 2 colores era el más débil de los tres. Roldi siguió el método de entrenamiento de Aki más primitivo y efectivo. Ser golpeado. Innumerables brutalizaciones llevaron a mejoras significativas en el nivel de Aki de los tres. De hecho, en una ocasión, Roldi se dejó llevar tanto por la lucha que olvidó que era noche de luna llena. Miauk, quien se enfrentaba a Roldi, notó que algo andaba mal. Las espadas del oponente se impregnaron de instinto asesino. Si Miauk no hubiera sido lo suficientemente fuerte, Roldi lo habría destrozado. Aún así, quedó increíblemente maltrecho, y fue durante este proceso que despertó su Aki del Conquistador. Pasaron 5 años en silencio. Año 1503 del calendario marítimo. Habían pasado 5 años enteros desde la muerte del rey pirata.
Gol de Roger, y en estos 5 años, todo el océano parecía haberse transformado. La fuerza militar de la infantería de marina alcanzó su máximo apogeo desde su fundación, con el almirante de flota Sengoku, el héroe Garp y 3 almirantes recién nombrados, y el número de vicealmirantes aumentó. Esto era inseparable de la obra de cierto anciano. Pero aún así, comparado con los piratas en este océano, el poder de la marina seguía estando en absoluta desventaja. No había otra opción. La sola mención de One Piece bastaba para despertar una ambición completamente impropia de la persona más común. El número de piratas en el mar se había más que duplicado, e incluso el Nuevo Mundo vio una gran afluencia de piratas de élite. Esta cifra seguía aumentando a un ritmo exagerado. Según fuentes fidedignas, esta tendencia frenética continuaría durante casi 10 años más. En el Nuevo Mundo, la actual estructura de poder ya había tomado pie. Primero fueron los antiguos miembros de los piratas de Rocks, Big Mom y Kaido. La primera, gracias a su formidable físico y la extraña habilidad de su fruta del diablo, ocupó una parte del territorio del Nuevo Mundo, llamando la Tierra Toto. El segundo se apoderó del país de Wano, con numerosas líneas de producción de armas y una amplia fuerza militar. Gracias a su poder de combate, que poco a poco alcanzaba su máximo esplendor, ya su fruta del diablo dragón azul Zoan mítica, ambos fueron coronados con el título de emperador pirata. Por otra parte, debido a la inflación gradual de la moneda, las recompensas de los piratas también experimentaron un aumento sin precedentes. Solo por estos 2 emperadores, la recompensa de Big Mom se disparó a 4.388.000.000 berries, y la de Kaido fue aún más exagerada. Debido a que adquirió un reino mediante la violencia absoluta y cometió masacres atroces, su recompensa superó la de su hermana, quien una vez lo cuidó, alcanzando los 4.611.100.000 berries. Estos 2 ocupaban 2/10 partes del territorio del Nuevo Mundo y poseían fuerzas poderosas. Ni siquiera la marina se atrevió a enfrentarlos precipitadamente en una guerra. Sin embargo, comparados con los otros 3, aún les faltaban algunas fuerzas. El ex capitán de la primera división de los Rocks Pirates, Whitebeard Pirates el capitán, conocido como el hombre más fuerte del mundo, con su exagerada habilidad de la fruta del diablo Temblor y sus leales y poderosos capitanes de división, que lucharon para salir de un mar de sangre, consolidaron el estatus absoluto de Edward Neugate como emperador. Su recompensa superó con creces a la de Kaido y Big Mom, alcanzando la exagerada cifra de 5.000 millones, 46 millones de bayas. Sin embargo, debido a su naturaleza pacífica, su territorio no era extenso, ocupando solo una 10ª parte del Nuevo Mundo. Debido a su avanzada edad, su menguante fuerza y su personalidad, la Marina lo catalogó como el emperador del mar menos amenazante. En cuanto al siguiente emperador, era todo lo opuesto a Barba Blanca. El ex capitán de la segunda división de los piratas de Rocks, el almirante de los piratas voladores, comandó más de 70 barcos piratas gigantes y un total de más de 150.000 hombres. Con métodos extremadamente brutales y una ambición desmedida, ocupó 3/10 partes del territorio del Nuevo Mundo. Su irresoluble habilidad de la fruta flotante, combinada con la mejor esgrima del mundo en el estilo de 2 espadas, y cuando su arrogante personalidad se combinaba con un haki del conquistador de primer nivel, ciertamente no se conformaba con jugar a las casitas como Barba Blanca. Este hombre era el León de Oroshiki, conocido como el principal enemigo del gobierno mundial. Debido a sus frenéticas acciones en los últimos años y su manifiesta ambición por gobernar el mundo, su recompensa había superado la del antiguo rey pirata. Gol de Roger. Alcanzó la asombrosa cifra de 5.862.000.000 de bayas. Ishiki también fue coronado con el título de principal emperador del Nuevo Mundo. En cuanto al último, quizás no sea necesario prolongar el suspenso. Con un poderío militar inmenso y una estrategia desbordante, se convirtió en un total de 17 reinos, incluido el reino de Tía. Su influencia también se expande al archipiélago Sabaody, bloqueando prácticamente la única ruta de entrada al Nuevo Mundo para los piratas comunes. Sus fuerzas eran las más pequeñas de los 5 emperadores, pero comandaba a muchas figuras de élite. Dracule Miauk, Crocodile, Shien el dragón sangriento y Gecko Moria el murciélago sombrío. Excepto por Gecko Moria, las recompensas de los otros 3 superaron los 1.000 millones. Y Ojo de Halcón. Miauk, con la recompensa más alta, había alcanzado 1.000 millones, 830 millones de bayas. El siguiente fue Shien.
A medida que Roldy comenzaba a alcanzar su máximo potencial, junto con algunos conflictos y la inevitable expansión, Xian también demostró su aterradora fuerza y talento al gobierno mundial. Su prestigio entre la tripulación de Roldy era solo superado por el del capitán Roldy Miauk, con un total de exactamente 1.800 millones de bayas. El cocodrilo y Moria restantes tenían recompensas de 1.000 millones, 320 millones de bayas y 700 millones de bayas, respectivamente. Bueno, en conjunto, equivale aproximadamente a un león dorado. Y su jefe, Roldy, que ocupaba una 10,5 parte del territorio del Nuevo Mundo, tenía una recompensa de 4.000 millones, 921 millones berríes. Quizás fue un plan deliberado del gobierno mundial, pero el Nuevo Mundo había formado una lucha a 5 bandas por la supremacía. Este era el límite. Ya no podía albergar a otro emperador del mar. Y aquellos recién llegados que llegaban al Nuevo Mundo desde Grand Line, casi todos tenían la mira puesta en estos 5 emperadores del mar. Ha subido otra vez. Las recompensas de estos tipos son más locas que la última vez. ¿Es este el verdadero valor de un emperador del mar? Moria, antes de unirse a la tripulación de Roldy, tenía una recompensa de poco más de 300 millones. Ahora, en menos de un año, ha ascendido a 700 millones. Realmente quiero unirme a la tripulación de ese gran hombre. Ah, ¿sí? Por cierto, ese pez gordo no tiene ya la mira puesta en el archipiélago Sabaody. He oído que ya han visto a la tripulación de Roldy. El bar de estafas de Shaki, un nombre bastante peculiar. Muchos piratas provenientes de la primera mitad de Grand Line y que entraron al archipiélago Sabaody se sentaban allí. En las paredes del bar, había numerosos carteles de recompensas de figuras importantes, y estos piratas discutían con entusiasmo qué subordinados del emperador del mar vivían con mayor comodidad. Justo cuando la discusión estaba en pleno apogeo, la puerta del bar se abrió. Bienvenido. Tras la barra, la propietaria, Shaki, con un cigarrillo en la boca, los saludó con naturalidad. Inconscientemente, miró hacia la entrada, y con esa sola mirada, sus pupilas se contrajeron violentamente. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el rostro de Shaki se iluminó de nuevo con su sonrisa habitual, con una expresión juguetona. Yo. Sasiburigan Shaki. Una voz profunda, acompañada de una risa débil, mientras una figura alta entraba, seguida por otros 3. Una espada negra en forma de cruz con una empuñadura incrustada de joyas, deslumbrantes ganchos dorados, un rostro pálido y feroz como el de un demonio, y frente a ellos, ese hombre corpulento con un círculo de pelaje parecido a una bufanda alrededor de su cuello, que eso es. Un pirata escupió el saque de inmediato, mirando fijamente a las 4 personas en la puerta. De repente, se pellizcó el muslo con fuerza y, tras oír un grito de dolor de su compañero a su lado, la emoción se iluminó en sus ojos. Han aparecido. Ese hombre legendario. Emperador del mar, Alboroto, Fite Roerdi. Nadie podría haber imaginado que una figura tan importante, famosa en el Nuevo Mundo con una recompensa superior a los 4.000 millones de berries, aparecería en el archipiélago Sabaody. Incluso trajo a 4 de sus subordinados, cuyas recompensas combinadas ya superaban los 10.000 millones de berries. Si algún increíble cazador de piratas lograra acabar con toda esta tripulación, podría convertirse al instante en multimillonarios. Por supuesto, alguien con ese tipo de fuerza probablemente no haya nacido aún. La llegada de Roldy y su grupo silenció al instante el bar. Los piratas, que gozaban de cierta fama en la primera mitad del Grand Line, se quedaron paralizados, sin atreverse a emitir un solo sonido. Sus ojos reflejaban reverencia o emoción, aunque algunos sopesaban en secreto la diferencia de fuerza, considerando tontamente tomar la cabeza del oponente como un trampolín hacia la fama. Vaya, esto es algo raro de ver. Shaki exhaló una bocanada de humo, se giró, agarró una botella de vino tinto del estante, sirvió 4 copas e hizo un gesto de bienvenida. Esta ronda corre por mi cuenta. Roldy se rió 2 veces y no se anduvo con rodeos. Los 4 estaban sentados en la barra. Tras mirar a su alrededor, Roldy seguía sin encontrar a su objetivo. ¿Dónde está ese tal Rayleigh? ¿Otra vez arruinado y se ha ido a subastar? El tiempo puede suavizar muchas cosas. Además, el rencor entre Roldy y Rayleigh no era particularmente profundo. Después de que Rayleigh pagara un pequeño precio, Roldy lo demostró una tregua con este remanente de la antigua era. Incluso si no hubiera ido a subastarse, definitivamente no querría conocerte.
Shaki puso los ojos en blanco. Desde que los piratas de Roger se disolvieron, Rayleigh se había establecido con ella en el archipiélago Sabaody. Pero, por casualidad, Roldy se enteró y, como persona vengativa que es, viajó millas de kilómetros hasta el archipiélago Sabaody e insistió en luchar contra Rayleigh. En cuanto al pequeño precio que Roldy mencionó, era el brazo de Rayleigh, específicamente, su brazo dominante derecho. Sumado a las lesiones internas dejadas por esa batalla masiva, se podría decir que la fuerza actual de Rayleigh es solo entre un 20 y un 30% de su punto máximo. Entonces, viniste aquí esta vez, ¿estás listo? Shaki claramente sabía algo, información que, por supuesto, había recibido de Rayleigh. Aunque se había preparado mentalmente, se le encogió el corazón al ver a Roldy asentir. Parece que el archipiélago Sabaody no tendrá días de paz. Señor Roldy. En ese momento, un pirata se puso de pie, con el rostro lleno de emoción y sosteniendo una hacha. Soy Midos de la Gran Línea. Conocido como hacha de batalla. Mi recompensa es de 90 millones de bayas. Permíteme desafiarte. Si pierdo, estoy dispuesto a seguirte. Habló con entusiasmo, pero Roldy no respondió, ni siquiera se molestó en girar la cabeza. Shien, que estaba sentado a su lado bebiendo vino tinto, de repente le dio un codazo a Moria. Moria miró al pirata con el ceño fruncido por la impaciencia. ¿Qué? ¿Por qué siempre tengo que hacer este trabajo sucio? Como compañero recién reclutado de Roldy, el cuerpo de Moria aún no se había inflado. Tras su derrota en la batalla contra Kaido, este pretendía matar a todos sus subordinados. Pero, casualmente, Roldy se dirigió al país de Wano ese día. Su objetivo era conseguir un lote de piedra marina de Kaido, y definitivamente no pagando por ello, ya que Roldy tenía sus puños. Tras reconocer la identidad de Roldy, Moria, desesperado, se aferró a la última esperanza. Considerando la naturaleza única de la fruta del diablo de Moria y su talento innato, Roldy respondió favorablemente. Así, Roldy ayudó a Moria a repeler a Kaido. Moria lideró a sus subordinados restantes para unirse a Roldy. Aunque el ánimo de Moria había menguado tras esa derrota, seguía siendo sin duda un medallista de plata en el mar. Ahora, tras el entrenamiento diabólico de Roldy, su fuerza había mejorado significativamente. Aunque su ánimo no se había recuperado del todo, su haki de armamento se acercaba ligeramente al nivel del haki de armamento avanzado. Sin embargo, como es el miembro más nuevo de Roldy, Moria no debería esperar que su estatus sea muy alto. Al fin y al cabo, un recién llegado necesita pasar por un proceso de templo más profundo. Niño, qué mala suerte. Me arruinaste el buen humor. Además, 90 millones de bayas. ¿Quién te cree que eres? Moria sacó su nueva arma. Unas tijeras enormes. De un solo golpe, mandó a volar al pirata, poco conocido, de la primera mitad del Grand Line. El oponente intentó decir algo, pero la decisión de Moria fue rápida y contundente. Cercenó la sombra del hombre, le rompió las 4 extremidades y lo arrojó a la luz del sol. En cuanto a por qué no lo mató directamente, sería demasiado complicado si la sangre salpicara por todas partes. Al ver al pirata gemir bajo la luz del sol hasta que finalmente se convirtió en cenizas, los espectadores temblaron de miedo. Quienes querían seguir a Roldy estaban bien, pero quienes querían desafiarlo pagaron rápidamente sus costosas cuentas del bar y huyeron a toda prisa. Parece que esta es la desventaja de ser famoso. Siempre hay recién llegados zumbando como moscas y viéndote como un objetivo. Shaki bromeó. Roldy no podía apreciar la alegría de la jubilación. Ay, de verdad, ojalá pudiera jubilarme pronto como ustedes. Estos recién llegados son simplemente molestos. Naturalmente, Roldy había reclutado a algunos piratas nuevos de los 4 mares. Aunque su fuerza militar actual no era enorme, seguía siendo un emperador del mar, y contaba con una fuerza de unos 10.000 hombres. Bueno, dices eso, pero no tienes intención de retirarte. Roldy, deberías saber cuántos problemas te traerá esa cosa en estos tiempos, ¿verdad? Shaki habló con tono significativo. Roldy bebió el vino tinto que tenía delante, insatisfecho, y luego le arrebató la copa a Moria, que éste había estado a punto de beber, pero aún no había tocado. Ya he matado a esas plagas del mar antes. Ignorando la expresión resentida de Moria, Roldy se levantó, tomó un cigarro de crocodile, lo ascendió y respiró hondo. Vamos hermanos. Llevemos algo de miedo del nuevo mundo a esos nobles del cielo. Sí, el objetivo de Roldy al llegar al archipiélago Sabaody eran precisamente esas grandes casas de subastas.
¡Qué sucio! Y todos los que estaban dentro, incluidos los 3 dragones celestiales que vinieron al archipiélago Sabaody hoy por ocio, ninguno de ellos regresaría con vida. Si alguien visitara por primera vez el archipiélago Sabaody, seguramente quedaría cautivado por sus paisajes de ensueño. Un total de 79 imponentes manglares Yalukiman conforman este archipiélago. Sus gruesas raíces anclan la tierra, e innumerables burbujas de diversos tamaños flotan libremente, lo que le da la apariencia de un pueblo fantástico de cuento de hadas. Esta es la ruta obligada desde Grand Line hacia el Nuevo Mundo, similar a la última parada antes de entrar en Grand Line. Dada su crucial ubicación geográfica, la riqueza del archipiélago Sabaody es inmensa, pero, de igual manera, el flujo masivo de personas también ha tratado la zona con el color de un crimen infernal. Los 79 árboles se dividen en 79 áreas, y las áreas 1 a 29 son zonas sin ley. Las llamadas subastas humanas son comunes aquí. Estas áreas eran el objetivo de Roldi. En 5 años, el alcance de Roldi se había extendido al archipiélago Sabaody. Las áreas 40 a 59, y 70 a 79, ya estaban completamente bajo su control. Tras haber acumulado suficiente fuerza durante 5 años, Roldi estaba considerando establecer el archipiélago Sabaody como su base principal. Aunque su base actual llevaba 5 años establecida, su ventaja geográfica era muy inferior a la del archipiélago Sabaody. En cuanto a la reacción del marine, no le importó. Después de todo, ahora era un adulto de 33 años, y sus linajes de la raza gigante y la tribu Mink habían despertado por completo. Un mundo que cree en la supervivencia del más apto siempre tiene un beneficio. Cuando eres lo suficientemente fuerte, tu cerebro puede descansar y ya no necesitas pensar en nada. Rolti no tenía intención de ocultar su paradero, y cruzó la isla 29 a grandes zancadas. El grupo de 4 personas lo seguía. Esta operación no implicaba traer personal de combate de bajo nivel. Oye, Xiao Sha, ¿cuántos objetivos hay en la isla 29? Gracias a su poderosa estrategia y liderazgo, Crocodile era responsable de todos los ingresos y la recopilación de información de la tripulación de Roldi. Al fin y al cabo, no podía confiar en Aokeye para estas tareas. A Shien solo le gustaba divertirse, y en cuanto a Moria, él estaba a cargo de la organización básica del personal. La isla 29 tiene menos objetivos. Incluyendo varias grandes casas de subastas y lugares clandestinos, hay un total de 43 objetivos. Cocodrilo solo pensó un instante. Toda la información estaba almacenada en su cerebro. Semejante talento era realmente útil. Pues vámonos. Hoy vamos a tener un día muy ajetreado. Hoy fue un día catastrófico para todas las facciones sin ley del archipiélago Sabaody. Roldi empleó el método más cruel, sangriento, violento y directo para arrasar con todas las fuerzas ilegales. Parecía que no era un pirata, sino una especie de agente de la justicia. En realidad, todos los objetivos de Roldi eran simplemente la escoria que traficaba con personas. Tenía tolerancia cero con ellos. En cuanto a quienes vendían armas e información, fueron controlados por la fuerza mediante la violencia más directa. Si se negaban a someterse, podían abandonar el archipiélago Sabaody, pero, naturalmente, debían dejar atrás todo lo que tenían bajo su mando como pago por hacer negocios en el territorio de Roldi. Inmensas cantidades de riqueza fluyeron a manos de Roldi, pero tales acciones naturalmente causaron descontento entre muchas grandes potencias. Muchos reyes oscuros del inframundo tenían negocios aquí, y nobles de algunos grandes reinos también participaban en ellos. Sin embargo, la entidad con más activos era el gobierno mundial. El gobierno mundial representó casi la mitad de todas las industrias ilegales. No había manera de evitarlo. Los dragones celestiales se regresaron cada vez más codiciosos, y el tributo celestial por sí solo no podía satisfacer su deseo de extravagancia. El gobierno mundial tenía muchos lugares donde se necesitaba dinero, y estos ingresos grises eran un gran bocado de carne. Al principio, cada uno ocupaba su parte y ganaba dinero sin problemas, pero Roldi, este tipo irrazonable, volcó la mesa. Nadie comió, y Roldi incluso se llevó la olla. El marine recibió información cuando Roldi destruyó la quinta facción ilegal. Sengoku, quien se había convertido en almirante de flota, tenía un dolor de cabeza evidente. Sentado en su oficina, su caracol transpondedor no dejaba de sonar.
Las llamadas de los nobles comunes del reino eran manejables, y podían atender a los altos funcionarios del gobierno dirigidos por los emperadores del inframundo, pero lo que realmente les causaba dolor de cabeza era la llamada que provenía directamente de la máxima autoridad del gobierno mundial, el Gorosei. Ese cabrón de Roldi está completamente loco. Ocupando el archipiélago Sabaody con tanta violencia, ¿qué pretende exactamente? Dejando a un lado los dolores de cabeza, Sengoku seguía realizando despliegues a la mayor velocidad posible. Durante los últimos 5 años, Roldi había estado relativamente tranquilo. Salvo algunas escaramuzas menores, el Marine y Roldi habían coexistido pacíficamente. Pero esta vez, lo que hizo el chico fue simplemente excesivo. Se movilizó personal y se reunió con expertos. Una enorme flota de marines, casi comparable en escala a una Booster Call, navegó hacia el archipiélago Sabaody. Además de Aokiji, Kuzan, que estaba en una misión, los 2 almirantes restantes, Kizaru Borsalino y Akainu Sakazuki fueron enviados por Sengoku. Ante la sospecha de que su poder de combate aún era insuficiente, Garp, quien originalmente estaba de vacaciones, también fue reclutado a la fuerza. Las fuerzas de la marina marcharon con fuerza hacia el archipiélago Sabaody, con la más rápida, Borsalino, a la cabeza. Las tropas de la marina estacionadas en las islas 60 a 69 del archipiélago Sabaody también recibieron órdenes, lideradas por su comandante supremo, un vicealmirante de la marina, de intentar frenar el ritmo vertiginoso de Roldi. Ese gran personaje no te dejará escapar. Cite Roerti. Un hombre vestido de traje negro y envuelto en oro y plata forcejeaba frenéticamente con Roldi. Al ver sus grandes dientes de oro, Roldi lo despreció con una mueca de desdén. Disculpa, pero no me importa tu supuesto gran personaje. A partir de hoy, esta isla es parte de mi territorio. Con un solo apretón de manos, este pequeño jefe, cuya fuerza era inferior incluso a la de un coronel de la marina, se convirtió instantáneamente en un charco de carne. Al ver a su jefe muerto, los subordinados restantes perdieron toda voluntad de resistir, o mejor dicho, nunca tuvieron la intención de resistirse. Salieron corriendo, llorando y moqueando, pero trágicamente, una hermosa mujer con el aura de una jefa de la mafia estaba de pie en la entrada, sosteniendo un pequeño remolino de arena amarilla. Tempestad de arena. El viento feroz aullaba, y las partículas de arena amarilla se convirtieron en cuchillas cortantes, matando a todos los secuaces atrapados. Ni siquiera el techo pudo soportar la inmensa fuerza del viento y fue arrancado. Oye, cocodrilo. Te hablo a ti. Al final, este será nuestro territorio, ¿no podrías ser un poco más cuidadoso? Si lo rompe, tendremos que pagar para arreglarlo. Shien murmuró a un lado, con el rostro lleno de asco. No ocupaba ningún puesto importante bajo las órdenes de Roldi, pero como su primer compañero y único lugarteniente designado, tenía mucho de qué preocuparse, siendo básicamente el mayordomo principal. Sin embargo, Crocodile simplemente lo miró, ignorándolo por completo. Shien. Y Plato. Olvídalo, simplemente 10 paciencia, después de todo, esto ya ha sucedido cientos de veces. Se hizo una bandera con fondo morado y con la cabeza de un glotón. Este era el símbolo del grupo de Roldi, lo que significaba que la isla número 29 del archipiélago Sabaody era ahora territorio de Roldi y estaba bajo su protección. Al mirar la bandera ondeando en alto, un sentimiento irreal surgió en los corazones de todos. El archipiélago Sabaody no ha sido reclamado por piratas durante cientos de años, ¿verdad? Sin embargo, este asunto era irrelevante para figuras pequeñas como ellos. Roldi también se movió rápidamente a la siguiente isla. Ocupar la isla número 29 le llevó aproximadamente 1 hora y media, principalmente porque había demasiados tipos que eliminar. Isla No. 28. El vicealmirante del cuartel general de la Marina, estacionado en el archipiélago Sabaody, llevaba mucho tiempo esperando. Cientos de soldados se formaban detrás de él. Nadie hablaba. El aire se impregnaba de la opresiva sensación de una guerra inminente. Aunque solo había 5 enemigos, se sentía como si se enfrentaran a un ejército de millas. Como si se teletransportaran, antes de que los soldados pudieran reaccionar, 5 figuras aparecieron ante ellos. Roldi avanzó a grandes zancadas. Cuando los soldados vieron ante sus ojos, su corazón se calmó. Roldi había esperado esta escena desde hacía tiempo. Esto era solo una parte de su plan. Contraalmirante Dolka, no, ahora debería ser vicealmirante Dolka. Así que estás a cargo de proteger el archipiélago Sabaody. ¿Qué pasa?
¿Esta vez has venido a reencontrarte con un viejo amigo como yo? Roldy palmeó familiarmente el hombro del vicealmirante de mediana edad, pero este resopló fríamente, dando un paso sutil hacia un lado y luego miró a Roldy con frialdad. Pirata Roldy. Tú. Espera un momento, no soy un pirata. No acuses injustamente a una buena persona. Después de todo, ya me lavé las manos. Roldy habló con suma gravedad. El vicealmirante Dolka, un halcón irascible de Marineford, hizo una mueca. El asunto de que Roldy se desentendiera de la piratería ocurrió hace 3 años y provocó un gran revuelo. Roldy anunció su retirada de la piratería y fundó la familia Fite. Esa bandera, como ven, es el escudo de la familia Fite. Pero todos sabían que era solo una fachada. El estilo de Roldy seguía siendo el de un pirata, pero nominalmente, no era un pirata. Roldy, ¿cuál es tu intención al venir al archipiélago Sabaody? Ignorando la explicación de Roldy, Dolka todavía miraba fijamente a Roldy, quien se rascó la cabeza, mirando a la otra parte con una expresión como si estuviera mirando a un idiota. ¿Para qué? Claro, para incorporar el archipiélago Sabaody a mi territorio. Mira, cuántos elementos malignos hay en el archipiélago Sabaody. Como buen ciudadano, tengo el deber de eliminarlos. Creo que bajo mi gobierno, el archipiélago Sabaody renacerá. Roldy habló con rectitud. En trance, estos marines parecieron creerle, momentáneamente aturdidos al ver una luz sagrada emanando de Roldy. Oye Shien, no me digas que la potente linterna en la que gastamos 200 millones de bayas era solo para este tipo de cosas. Al observar a Shien, quien sostenía un par de linternas enormes y las operaba frenéticamente detrás de Roldy, a Crocodile se le hincharon las venas de la frente. No hace mucho, había dicho algo sobre cuidar el territorio, y que las reparaciones también cuestan dinero. Ah, así que el dinero ahorrado se nos para esto, ¿eh? Los marines se quedaron atónitos. Un momento, entonces este manual de la era de la luz sagrada. Ja 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 ja. Créeme, Dolka, deberías saber un poco sobre mí. Como cadete de la primera promoción del campo de entrenamiento de nuevos reclutas, creo que no querrías ver esas cosas. Rolty ignoró a estos marinos. Por el bien de su antigua amistad, Magnánimo decidió tomar un pequeño desvío, y Dolka no intervino para detenerlo. Por un lado, comprendía profundamente que no era rival para Roldy, y por otro, Roldy tenía razón. Como general de la Marina destinada en el archipiélago Sabaody, la oscuridad de esta isla lo impactó. A pesar de estar tan cerca de Marineford, cuanto más cerca estaba, más profunda se volvía la oscuridad. ¿Dónde salió Mali? Dolka murmuró para sí mismo, pero ya sabía la respuesta. Sacó un transpondedor de caracol e informó de la situación a Marineford. Sengoku, al otro lado, guardó silencio un momento y no dijo mucho. Después de todo, enfrentarse a un enemigo como Roldy y no morir ya era una gran suerte. El archipiélago Sabaody está muy cerca de Marineford, pero no se puede llegar a él en poco tiempo. Roldy llegó a la isla número 23 con mayor velocidad y métodos más brutales. Al llegar a la isla número 23, descubrió de repente que esta era mucho más próspera que los demás y que, de igual manera, albergaba a bastantes individuos poderosos. Jefe, uno de nuestros objetivos de hoy, esos 3 dragones celestiales, está en la isla N23. Según la inteligencia, en la casa de subastas más grande de la isla N23 hay 4 razas gigantes, 2 razas Gyojin y una sirena en la lista de subastas. Crocodile añadió pensativo desde un lado. Roldy arqueó una ceja. Sus ojos reflejaban una innegable intención asesina. Shien, a su lado, estaba igual. Su habitual mirada despreocupada había desaparecido de su rostro. Oye, hermano mayor. Hablando de eso, después de incorporar el archipiélago Sabaody a nuestro territorio, ¿por qué no incluimos también la isla Gyojin? Esa es una muy buena sugerencia. El grupo de 5 caminó hacia la casa de subastas más grande, donde ya había estallado el caos. San Charles Mark. Por favor, evacúen inmediatamente. Un enemigo imparable y poderoso se acerca. Un gobierno mundial, un agente de traje, sudando profusamente, le dijo al dragón celestial sentado allí. Sin embargo, este sacó una pistola dorada de sus brazos, la presionó contra la barbilla del agente y presionó el gatillo sin dudarlo. Con un disparo, el agente se quedó en silencio, mientras los 2 niños sentados junto a Sam Charles Mark vitoreaban. Los 2 niños, un niño y una niña, también llevaban máscaras redondas que simbolizaban su condición de dragón celestial. Padre es tan genial.
Los plebeyos que se atreven a mandar a dioses nobles deberían ser asesinados. Exactamente, exactamente. Al recibir la adoración de sus hijos, San Carlomagno estaba muy contento. Claro. Somos dioses nobles. Somos diferentes de estas sinvergüenzas. Dentro de un tiempo, quizás incluso podremos ver un espectáculo interesante. Bajo la presión de San Charles-Marc, el gerente de la casa de subastas, que ya había recibido la noticia, solo pudo prepararse y continuar la subasta. El dragón celestial, incluso con su dominio, bloqueó las entradas y salidas, impidiendo la salida de los asistentes. Después de todo, lo que el dragón celestial quería era la emoción de comprar esclavos que todos envidiaban a un precio exorbitante, bajo la atenta mirada de todos. Anhelaba el placer de estar por encima de todos los seres vivos. ¿Y qué pasa con los malhechores que andan arrasando por el archipiélago Sabaody? Así que lo que... ¿Podrían atreverse a ponerle una mano encima a un noble mundial? Si el arma de este dragón celestial hubiera sido un poco más lento, permitiendo que los agentes detrás de él terminaran su informe de inteligencia sobre Roldi, quizás no estaría tan tranquilo ahora. Pero incluso si quería irse ahora, ya era demasiado tarde. Roldi ha llegado. Mosi Mosi. ¿Hay alguien aquí? La puerta principal de la casa de subastas se hizo añicos de repente. Un pie enorme entró primero, seguido por Roldi, que asomó la cabeza, mirando a derecha e izquierda, murmurando palabras sin sentido. Oye. Hay bastante gente aquí. Al ver aparecer a Roldi, un sudor frío corrió al instante por el rostro del gerente de la casa de subastas. Casualmente, la subasta acababa de llegar a un gigante. El soldado estaba encadenado, arrodillado en el suelo, humillado. El gigante levantó la cabeza y sus ojos entumecidos se encontraron con la mirada de Roldi, una escena que el gerente de la casa de subastas notó por casualidad. Bueno, eso es simplemente genial. Familia, ¿creéis que podréis sobrevivir a esto? Está aquí. De verdad está aquí. El genio marino renegado, remanente de la antigua era, emperador del nuevo mundo, señor de la tiranía, Cite Roerti. Se acabó, todos vamos a morir. Mar maldita. ¿Por qué me escapé hoy al archipiélago Sabaody? Tranquilos, todos, tranquilos. Ya que estamos destinados a morir, ¿qué tal si hacemos una apuesta? La apuesta es si esos 3 dragones celestiales pueden sobrevivir. ¿Estás pensando en apostar en un momento como este? ¿Estás loco? Por cierto, ¿cuánto hay en juego? La llegada de Roldi sumió a la mayoría de los invitados de la casa de subastas en un estado de desesperación extrema, pero también había algunos buscadores de diversión. Ya que sabían que morirían de todas las formas, ¿por qué no intentar presenciar un espectáculo que jamás habrían podido presenciar en vida? ¿Perdonaría Roldi, el emperador del mar, quien consideraba la trata de personas un pecado imperdonable, a esos 3 dragones celestiales? ¿Moriría un dios aquí? Roldi levantó la cabeza y miró con cierta sorpresa a quien le había propuesto la apuesta. Este notó su mirada y se quitó el sombrero con elegancia. Incluso ante la muerte, mantuvo la compostura. Era todo un personaje. Jefe, ese hombre es el diputado de New Skin Morgans. Cocodrilo, que estaba a cargo de la inteligencia, le dijo a Roldi que estaba a su lado. Ah, ¿sí? No me extraña. A lo largo de los años, Roldi mantuvo tratos con el supuesto rey de las noticias. Claro que, la mayoría de las veces, este convertía unilateralmente algunas de sus acciones en noticias. Se decía que este rey de las noticias también era un usuario de la habilidad de la fruta del diablo, que comandaba el diario económico mundial y era uno de los reyes indiscutibles del inframundo. Señor Roldi. Me pregunto, ¿tendrá el honor de iniciar una transmisión en vivo? El diputado del rey se acercó y habló con mucho respeto. Ah, ¿sí? ¿Iniciar una transmisión en vivo? ¿Qué importancia tiene eso para alguien como tú, que está a punto de morir? Independientemente del caos, cualquiera que apareciera aquí estaba destinado a morir. Eso era inmutable. Sin embargo, un periodista como este podría merecer una muerte un poco más digna. Jaja, claro que tiene importancia. Si un dragón celestial muere aquí, sería una noticia trascendental. Mi vida existe solo para noticias como esa. El periodista hizo caso omiso de su propia vida, sus ojos se llenaron de emoción. Bien. Roldi reflexionó por un momento, mientras un plan se formaba en su mente, y luego avanzaba en señal de acuerdo.
Sin embargo, tales palabras hicieron que los 3 arrogantes dragones celestiales montaran en cólera. San Charles Mark se levantó furioso y pateó el taburete frente a él, pero el excelente material del taburete le produjo un dolor punzante en el pie. Su expresión se contrajo por un instante, luego levantó la pistola dorada y apuntó a Roldy. Maldito plebeyo. ¿Sabes quién está ante ti? Este gran maestro es un noble mundial. El supremamente noble San Charles Mark de Tierra Santa. ¿Cómo te atreves? Lo creas o no, este gran maestro invocará a un almirante para matarte a ti y a tu familia. ¿Almirante? Entonces, ¿quieres llamar a ese mono borsalino, o a ese tal Sakazuki? ¿O quizás una jovencita? Un recordatorio. Si quieres ser mi enemigo, mejor llama a los 3 almirantes. La sonrisa en el rostro de Roldy se volvió cada vez más siniestra. Su nariz era muy sensible, y ya había percibido el denso y casi palpable aroma a sangre en San Charles Mark. ¡Qué maldito seas! Pero no servirá de nada que vengan. Al fin y al cabo, te mataré antes de que lleguen. Roldy dio un paso al frente. Crocodile bloqueó la puerta con destreza. El locutor ya había iniciado la transmisión en vivo y sacó un transpondedor de caracol para explicarle la situación a su jefe, Morgans. Morgans estaba atónito. Era un locutor loco, pero no tenía las agallas para manejar una noticia como esta. Si esta transmisión en vivo realmente ocurría, el gobierno mundial no lo perdonaría. Sin embargo, a su lugarteniente claramente no le importaba. Como todos iban a morir de todas formas, crear una noticia trascendental antes de morir era simplemente emocionante. Tras pensarlo mucho, la locura del periodista lo superó todo. Morgans ayudó y prometió apoyar la transmisión en vivo. En un instante, los transpondedores de Public Square, los reporteros y los exclusivos del World Economic Journal, comenzaron a operar. De repente, unas pantallas de luz aparecieron ante el mundo entero. Los espectadores quedaron atónitos al principio, pero inmediatamente después, al ver al hombre alto en la pantalla y el trozo de grasa que apenas podía considerarse una persona que apretaba entre 2 dedos, el mundo entero explotó. Fue en ese momento que apareció el título de la transmisión en vivo. El canto del cisne del gran periodista Pell. Emperador del Nuevo Mundo. Roldy ejecuta un dragón celestial. Cuando se anunció el título de la transmisión en vivo, el mundo entero explotó. Los 4 mares, el paraíso, el Nuevo Mundo. Reinos, Marineford, Mer y Geoise. La Agencia Mundial de Noticias Económicas, dirigida por Morgans, tiene una cantidad exagerada de seguidores. Incluso entre los dragones celestiales, muchos son sus clientes leales. Incluso en la misteriosa ciudad Pangu, una agencia mundial de noticias económicas dedicada. El transpondedor del caracol fue colocado ante el Gorosei. En el instante en que la pantalla de luz apareció ante él, las tazas de té se rompieron en el suelo y los 5 hombres se pusieron de pie simultáneamente, con los ojos llenos de furia. Los dragones celestiales son inviolables, y mucho menos se les puede matar. La última vez que murió un dragón celestial fue hace muchísimo tiempo, en la era del Valle de los Dioses. Pero todo ese período histórico, incluido el Valle de los Dioses, fue borrado por el gobierno mundial. A los ojos del pueblo, los dragones celestiales siguen siendo nobles mundiales y no deben ofenderse. La acción actual de Roldy equivale a destruir la fachada que el gobierno mundial construyó con tanto esmero, permitiendo que la gente común vea la agonía de un dragón celestial. Esa horrible cara de cerdo. Tal señal es extremadamente peligrosa y desatará una furiosa tormenta en todo el mar. Maldita sea, Roldy, ese bastardo, ¿cómo se atreve? ¿Qué hace ese imbécil de Morgans? ¿Cómo se atreve a difundir esta escena? ¿De verdad cree que no tenemos forma de lidiar con él? Avísalen de inmediato. Interrumpan esta transmisión en vivo lo antes posible y calmen el caos mundial. Ordenen a la Marina que envíe a un experto de nivel almirante para rodear y matar a Roldy a toda costa. El furioso Gorosei emitió no menos de 10 órdenes a toda velocidad. Prohibieron terminantemente que cualquiera usara la dignidad del gobierno mundial para establecer su autoridad. Aunque la existencia de los emperadores del mar fuera especial, tienen absolutamente prohibido matar a un dragón celestial delante de todo el mundo. De hecho, dada la fuerza de un experto del nivel de un emperador marino, matar a unos cuantos dragones celestiales imprudentes no es gran cosa. Mientras no se corra la voz, los Gorosei podrían manipular la situación fácilmente y alegar que fue una muerte accidental. Y esos emperadores marinos no son tan insensatos como para cazar dragones celestiales sin motivo.
Eso sería extremadamente problemático. Si el gobierno mundial se ve realmente presionado demasiado, ni siquiera todos los emperadores marinos juntos serían rivales. Un gigante que existe desde hace 800 años no es ninguna broma. Tras las órdenes, los Gorosei observaron la transmisión en vivo con expresión sombría. Sanwakuri se apoyaba en su bastón, frotándose ligeramente el pulgar. Siendo el más fuerte y sabio de los Gorosei, albergaba un profundo presentimiento. Desafortunadamente, por muy enojados que estuvieran los Gorosei, Roldi, filmado por el caracol transpondedor, no se detenía. Ante la mirada horrorizada del público mundial, Roldi, sin vacilar, estrelló el dragón celestial contra la pared de la casa de subastas. Al instante, una infinidad de sustancias indescriptibles, rojas, blancas y verdes, se esparcieron por doquier. El olor a sangre, mezclado con un leve olor a orina, comenzó a impregnar el aire. Realmente lo hizo. El gerente de la casa de subastas se desplomó inerte en el suelo. Sabía que, a partir de ese momento, independientemente de su implicación, sus familiares no se salvarían. No solo él, sino incluso el funcionario de alto rango del gobierno mundial que respalda esta casa de subastas probablemente enfrentaría desgracias. Ah. Los dos hijos de San Charles Mark se acurrucaron juntos, gritando aterrorizados. El hedor a orina emanaba de sus cuerpos. A Roldi se le ocurrió una idea divertida. Dejar a estos dos niños dragón celestial para el final. Empezó a matar sin piedad a los invitados de la casa de subastas. A Roldi no le importaba quién los apoyara, porque era lo suficientemente fuerte. Uf. Aunque estaba mentalmente preparado, ver esta escena en acción todavía me acelera el corazón. Crocodile exhaló una bocanada de humo, y una gota de sudor frío le resbaló por el hermoso rostro. Era una figura de la nueva era, pues, naturalmente, no había experimentado los acontecimientos de la era de los piratas de Rocks. Para él, los dragones celestiales seguían siendo los supuestos dioses, aunque, por supuesto, no sentía ninguna reverencia por ellos. Ja 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 ja. Qué interesante. Ahora nos hemos convertido en celebridades mundialmente famosas. El marine llegará pronto, ¿verdad? Esta sensación de poner el mundo patas arriba es realmente fantástica. Los ojos de Xian brillaron con una luz escarlata. Era alguien que temía al caos. Su experiencia pasada como esclavo le hacía odiar profundamente a los dragones celestiales. En su opinión, las acciones de Roldi eran increíblemente satisfactorias. En cuanto a lo que enfrentarían a continuación, otros podrían no conocer la fuerza de Roergie, pero él la conoció bastante bien. Después de todo, heredó sus artes marciales de Roldi. Recordó la última vez que pelearon. A pesar de tener una recompensa de 1.300 millones, ni siquiera pudo obligar a Roldi a usar su segunda mano. Las vidas a su alrededor desaparecían a un ritmo alarmante. Roldi era sanguinario, pero no cruel. Además, matar hormigas así no era divertido. Una sola bofetada bastaba. El último en morir fue el ambicioso periodista, quien, antes de morir, le entregó un caracol transpondedor a Roldi, luego sacó una pistola del pecho y murió con una sonrisa, disparándose un tiro. Al mirar el caracol transpondedor que tenía delante, los labios de Roldi se curvaron ligeramente. ¿El rey de las noticias? Le lanzó el caracol transpondedor a Xian, que estaba a su lado. Este asunto se trataría más tarde. Por ahora, todos estaban muertos, excepto los esclavos y los dos dragones celestiales que quedaban frente a ellos. Oigan, ¿alguno de ustedes está interesado en intentarlo? Basándome en mis repetidos intentos, matar a un dragón celestial es beneficio para cultivar el Haki del Conquistador. ¡Qué noticia tan asombrosa! Se difundió por todo el mundo a través de la transmisión en vivo del transpondedor Caracol. No era solo que Roldi hablara por hablar. Cuando mató a ese insensato dragón celestial, su Haki del Conquistador experimentó una oleada. La claridad mental es clave para aumentar la fortaleza. Al oír esto, el grupo de los 4 de Xian, incluido Xian, se iluminó de inmediato. A excepción de Xian, los 3 restantes ya usaban el Haki del Conquistador, pero el primero en mostrar interés fue Xian. Hermano mayor, lo haré. Las manos de Xian temblaban de emoción. Era algo que nunca había intentado. Agarró sin piedad un dragón celestial. Antes de que Miauk y los otros 3 pudieran reaccionar, Xian presionó con sus 5 dedos. Al ver el cadáver caer al suelo y la sangre fluir, Xian sintió una inmensa tranquilidad en cuerpo y mente. A pesar de las expresiones de asombro de sus compañeros, comenzó a bailar con entusiasmo.
Ja 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 ja. Hasta los dioses pueden morir. Pensar que yo, un plebeyo de baja cuna que empezó siendo un humilde esclavo, podría matar a un dios. Ja 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 ja. Xian solía ser bastante alegre, pero su experiencia como esclavo siempre había sido una espina clavada en su corazón. Ahora que había matado a quienes lo oprimían, y luego a esta persona que era la culminación del mal, su alma sentía como si hubiera ascendido. Un débil relámpago negro y rojo crepitaba en el aire, y un aura sofocante, como la de un Shura, emanaba de Xian. Aki del Conquistador, despertado. Ya no era aquel humilde esclavo. Era el segundo al mando de Roldi. El dragón de sangre con una recompensa de 1800 millones. Xian. Esta asombrosa hizo visión que Miauk y los otros tres estaban ansiosos por intentarlo. Del mismo modo, no eran solo ellos tres. En todo Grand Line y el Nuevo Mundo, muchos expertos se inquietaron después de presenciar esta asombrosa escena. ¿Podría este realmente ser el método rápido para alcanzar el Aki del Conquistador? Un sonido chirriante de algo rompiéndose. Esta vez, el Gorosei no rompió una taza de té, sino que arrojó la mesa por la ventana. Los 5 ancianos, cuya edad total se desconocía, estaban furiosos, con el rostro enrojecido y prácticamente echando humo por los orificios. Están locos, todo este grupo está loco. ¿Cómo se atreven a usar a los dioses nobles como objetos para mejorar su Aosoku? Si les permitimos seguir vagando libremente por los yeguas, ¿qué será del prestigio del gobierno mundial? Esta es una declaración de guerra. Esta es una declaración de guerra. Envíen a los caballeros de Dios. Apoyado. Debemos capturar al grupo de Roldi de un solo golpe. Si la transmisión en vivo anterior de Roldi había enviado una señal peligrosa al pueblo llano, ahora había lanzado un cebo extremadamente tentador a las potencias del mar. Cuanto más fuerte era el experto, más comprendían la importancia del Aki del Conquistador. Se consideró la cualificación de un rey. Uno podía alcanzar la fuerza sin el Aki del Conquistador, pero entre quienes verdaderamente se alzaban en la cima del mundo, ¿quién no lo poseía? No era difícil imaginar que esta noticia se extendería rápidamente por todo el mar, dando lugar a mucha discusión, pero seguramente habría algunos individuos trastornados que no podrían contenerse. El enfurecido Gorosei despachó a los caballeros de Dios sin dudarlo. Aunque el comandante de los caballeros de Dios era nominalmente su igual, un incidente tan atroz ya había puesto en peligro a los propios dragones celestiales. El comandante de los caballeros de Dios, el inmensamente poderoso Sangarling, no se negoció. Lideró a un total de 12 caballeros de Dios de élite desde la línea roja, rumbo al archipiélago Sabaody. Del lado de la marina, Sengoku permaneció en silencio, limitándose a aumentar las fuerzas en 10 grandes buques de guerra. Los 4 emperadores del mar restantes también observaban esta loca transmisión en vivo. Entre ellos, Big Mom y Barba Blanca simplemente suspiraron con emoción, mientras que Kaido presentía que una gran guerra estaba a punto de estallar y, por capricho, quiso unirse a la diversión, pero fue detenido por sus 2 primeros oficiales, los 2 All Stars. Y en cuanto al último, Hie, jajaja. Muchachos, vamos. Destino, archipiélago Sabaody. Una enorme flota de más de 50 barcos piratas se elevó hacia el cielo. El león dorado, Shiki, el señor del cielo, se encontraba en el barco principal, riendo a carcajadas. Como todos sabían, Roldi era el antiguo primer oficial de los piratas del león dorado. El gobierno mundial sabía que ambos estaban conspirando. Además, ¿qué razón tenía el león dorado para negarse a causarle problemas al gobierno mundial? Sin embargo, extrañamente, dentro del campamento base de Roldi, el reino Tía, sus fuerzas permanecieron completamente quietas. Regreso al archipiélago Sabaody. Realmente despertó el Aki del Conquistador. Las pupilas de Crocodile se contrajeron. Pensó que Roldi estaba fanfarroneando, pero resultó que hablaba en serio. Moria, a su lado, tragó saliva con dificultad, pero ninguno de los dos tenía intención de dar un paso al frente. Aukeye, sin embargo, era diferente. Yoru, la espada negra, desenvainada lentamente. Oh. Miauk, ¿quieres intentarlo? A Roldi no le sorprenderá. En su opinión, solo Shien y Miauk tendrían tal valentía. No era que Crocodile y Moria fueran cobardes. Simplemente, estos dos, uno queriendo establecer un reino militar y el otro soñando constantemente con convertirse en el rey pirata, no veían ninguna ventaja en matar dragones celestiales en sus aviones.
Para ser precisos, lo que podía ganar al matar dragones celestiales no les bastaba para asumir la molestia de ser perseguidos sin descanso por el gobierno mundial. Ojo de Halcón, por otro lado, era mucho más puro. Bajo el entrenamiento de Roldi, el Aki del Conquistador de Miauk había mejorado significativamente, pero aún distaba mucho de un auténtico guerrero. Para Miauk, quien aspiraba a convertirse en el maestro espadachín más fuerte del mundo, contar con un método tan rápido para mejorar su Aki del Conquistador no tenía por qué dudar. Después de todo, si realmente hubiera pensado demasiado, no habría ignorado a los demás y luchado contra expertos en espadas cuando y donde quisiera. A los ojos de un fanático de la espada, solo existe la espada. Mi espada ha sido manchada con la sangre de muchos individuos fuertes, pero nunca con la de un dios. Miauk habló con calma. La suave hoja de Yorm, la espada negra, ya reflejaba el rostro aterrorizado del dragón celestial restante. Sin dudarlo, agarró su espada con ambas manos, y la hoja cortó desde arriba, partiendo directamente al dragón celestial en dos. Miyaki realmente ha mejorado. Miau también era humano. Su percepción de los dioses se había arraigado desde la infancia. Ahora, tras haber vencido a un dragón celestial, tenía una visión diferente a los dioses, pues sentía que la amenaza que representaban para él había disminuido significativamente. Su Aki del Conquistador había mejorado un poco. Si mato a todos los dragones celestiales, Miyaki debería volverse invencible, ¿verdad? Miauk envainó su espada, reflexionando para sus adentros. Por suerte no lo dijo en voz alta, o al menos Roldi le habría hecho un gesto de aprobación. Roldi. Dios mío, soy simplemente Dios mío. Tras el único golpe de Miauk, no quedó ni un alma en toda la casa de subastas, excepto el grupo de Roldi y los esclavos. La sangre espesa salpicaba todo el espacio, pero nadie se sentía incómodo. Incluso las mujeres de varios reinos, que habían sido secuestradas y ni siquiera podían matar un pollo, no sintieron nada. Su odio era suficiente para superar cualquier malestar fisiológico. Roldi dio un paso al frente y, pensativo, usó Aki para aplastar los grilletes que les rodeaban el cuello. Estos esclavos eran gente lastimosa, y no tenían ningún significado especial para él. La raza de los gigantes podía ser poderosa, pero Roldi, tras presenciar batallas cumbre, sabía que en guerras de alto nivel, por mucha carne de cañón que hubiera, era inútil. Sin embargo, aquellos a quienes rescató se mostraron inmensamente agradecidos. Varios gigantes declararon claramente que si Roldi alguna vez llegaba a Elbaf, recibirían a su benefactor con la mayor solemnidad. No sabían que Roldi también poseía el linaje de los gigantes. Simplemente lo tomó por un humano alto. Jefe, aún quedan 52 puntos objetivo en la isla. ¿Nos vamos ya? Al ver a Roldi encontrar un lugar limpio para sentarse y permanecer inmóvil durante un largo rato, Crocodile le preguntó desde un costado. No, a mí también me gustaría ir, pero ha llegado un amigo, así que, naturalmente, tengo que entretenerlo. Tienes razón, ¿verdad? Almirante Kizaru Borsalino. Roldi agarró con indiferencia un taburete cercano y lo arrojó hacia un punto oscuro de la casa de subastas. Un destello de luz amarilla apareció, y un hombre con traje de rayas amarillas, envuelto en una capa de la Marina de la Justicia, con expresión lasciva y gafas de sol, salió. Kouine. ¿Cuánto tiempo sin verte, Roldi? Kizaru permaneció de pie con las manos en los bolsillos, incluso con su puerta habitual. Observó los 3 cadáveres de los dragones celestiales en el suelo y se frotó la cabeza, visiblemente molesto. Aunque realmente no quiero pelear contigo, me temo que no puedo evitarlo esta vez. Por cierto, ¿no podrías quedarte en el Nuevo Mundo y ser tu emperador? Espada negra, puño, gancho dorado, tijera, Shien y los otros 3 rodearon a Kizaru en semicírculo. Roldi permaneció allí sentado, con los brazos cruzados. Me gustaría, pero ¿quién hizo que el hedor de estos tipos fuera tan insoportable que no pudiera descansar en paz? Además, este mar es demasiado aburrido, ¿no? Roldi reveló sus dientes afilados, su aura asombrosa. Kizaru estaba con las manos en los bolsillos, aparentemente despreocupado, pero sus ojos, ocultos detrás de sus lentes, estaban llenos de gravedad. La transmisión en vivo continuó. Borsalino se encontraba frente a Roldi. Para él, alguna ventaja contra Roldi solo era casi imposible, por no hablar de las otras 4 figuras amenazantes a su lado. Para piratas con recompensas superiores a los 1000 millones, incluso un almirante debía estar en alerta máxima. Hermano mayor, un almirante solitario.
¡Qué gran oportunidad! ¿Por qué no eliminamos a uno de sus almirantes antes de que lleguen los refuerzos del gobierno mundial? Unas gotas de agua resbalaron silenciosamente de la palma de Shien. Miró fijamente a Kizaru. No cabía duda de que si Borsalino hacía algún movimiento, atacaría sin dudarlo. Una sugerencia bastante buena. En algún momento apareció arena en el suelo, y la figura de Crocodile apareció repentinamente detrás de Borsalino. Aunque no atacó, el cerco de los cuatro ya se había formado. Ja 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 ja. No se pudo evitar que un almirante viniera aquí. He oído que Marine Almirante, la esgrima de Kizaru también es de primera. Sudor frío corría por la frente de Kizaru. Nunca imaginó que el grupo de Roldi actuaría con tanta rapidez. Se había adelantado para ganar tiempo, pero ahora era él quien estaba rodeado. No solo no logró rescatar a los dragones celestiales, sino que también se puso en peligro. ¿A quién podía quejarse? Sin embargo, el seminario de estos cuatro tipos no fue un gran problema para Kizaru. Lo que realmente le importaba era Roldi, que estaba sentado no muy lejos. Kizaru creía que su ocultación era excelente, pero fue descubierto por Roldi, quien, según él, tenía el haki de observación más débil. El haki de observación de este tipo, Swish. La figura de Kizaru apareció de repente. Seguía siendo una transmisión en vivo, y todo el mundo lo estaba observando, así que no tenía otra opción. Por lo tanto, para atrapar al bandido, primero atrapa al rey. Roldi, ¿alguna vez te ha pateado la luz? Este fue un movimiento casi instantáneo. Shien y los demás reaccionaron, pero su velocidad no se comparaba con la de Kizaru. Aukeye, el más rápido en reaccionar, atacó con su espada, pero su ataque fue anticipado por el oponente. Claramente, el haki de observación de Borsalino era bastante potente. Sin embargo, jajaja. Otra vez preguntas tan tontas. Pero, por desgracia, mi viejo amigo, no tienes ninguna posibilidad de ganar en el futuro. Roldi parecía haber previsto esta escena. Justo antes de que Borsalino se moviera, su figura desapareció. Borsalino solo vio su imagen residual. Sin duda, esa patada falló. Casi al mismo tiempo que Borsalino pateaba, Roldi derribaba con un puñetazo. ¡Nani! El corazón de Borsalino latía con fuerza. A toda prisa, se giró y bloqueó el golpe con ambos brazos. Como era de esperar, no pudo bloquearlo en absoluto, pero usando la protección de sus brazos, justo antes de estrellarse contra el suelo, Borsalino se transformó en una gran masa de partículas amarillas y reapareció en el escenario de la subasta, todavía conmocionado. Haki de observación avanzada, que conduce a la capacidad de prever el futuro. Al ver a Roldi, que se había puesto de pie, Borsalino se sintió como un niño con un palo frente a un guerrero con armadura. No tenía forma de atacar. Como se esperaba del genio más monstruoso desde la creación de Marineford. Roldi siempre había sido conocido por su débil haki de observación, que la gente usaba como punto de inflexión. Esto era casi de conocimiento público, pero ahora, esta idea había sido refutada. El haki de observación es una debilidad. Menudo chiste. ¿Qué persona normal podría desarrollar su haki de observación a un nivel avanzado, incluso obteniendo la extraordinaria capacidad de prever el futuro, en tan solo unos años? El talento de Roldi en el haki de observación era igualmente asombroso. Solo era ligeramente inferior comparado con sus otros talentos. Poseedor del haki del conquistador de primer nivel en Grand Line, haki de armamento que podría llamarse el mejor, haki de observación que prevé el futuro, una fruta del diablo paramecía de primer nivel despertada, el cuerpo más fuerte en Grand Line, excelente estrategia y sabiduría. Entonces, él, Borsalino, tuvo que enfrentarse a un oponente semejante. Mientras Borsalino se desesperaba, Azul del Sur. Sobre una zona marítima extremadamente desolada, una enorme aeronave surcaba las nubes. En su interior, innumerables periodistas trajeados trabajaron afanosamente. Esta era la sede de la Agencia Mundial de Noticias Económicas, y el verdadero responsable era el hombre pájaro, Morgans, cubierto de plumas, señalando y gesticulando. Nunca mostró su verdadero rostro, pues tenía demasiados enemigos y temía ser asesinado. Por esta razón, su sede estaba en una aeronave. Rápido, rápido, rápido. Que no haya errores. Esta transmisión en vivo captará la atención del mundo entero. Esta es una gran noticia por la que ese hombre, Pella, sacrificó su vida. Oigan, bastardos. Tengan cuidado. Morgans ordenó, con los ojos brillantes de fanatismo. Su decisión no fue equivocada.
El impacto explosivo de esta noticia superaría a todas las anteriores. Y él, Morgans, sería recordado por todos. Pella. La muerte de su subordinado también lo entristeció, pero precisamente por eso, no podía dejar pasar la oportunidad que le trajo una vida. No puedo esperar. Ja 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 ja. La gran era pirata iniciada por Roger llegará a su clímax gracias a mí, Morgans. Esto se va a volver caótico. Ja 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 ja. Los marines han desplegado fuerzas que superan los 3 Booster Kais. El gobierno mundial ha enviado ese misterioso escuadrón. El león dorado Shiki, mano de los emperadores del mar, también ha comenzado a actuar. Ese tipo, Roldy. Lo amo absolutamente.